Buen día para todos. Mi nombre es Zairaide Pérez Fuentes, número de carnet 2014 44142. Curso actualmente tercer semestre de la carrera de técnico en producción agrícola. Y el día de hoy les voy a hablar un poco de lo que es entomología. Ustedes se preguntarán, ¿qué es entomología? Básicamente lo que todos sabemos es que es el estudio de los insectos, pero no solamente eso, también se encarga de estudiar su hábitat, comportamiento, formas de vida y todo el aporte que realizan hacia el ecosistema. La entomología se divide en dos, en la básica, que es la que se encarga del estudio de todos los artrópodos, y la aplicada. La entomología aplicada es aquella que se encarga de estudiar todos los insectos que tienen una relación con la agricultura, ya sea de beneficio o que perjudiquen ciertos cultivos. Para seguir con esta breve explicación sobre la entomología y los insectos y los aportes que tiene hacia la agricultura, también tenemos que contestar a esta interrogante: ¿qué es un insecto? Los insectos se caracterizan por tener 2 antenas, 6 patas, 2 alas, y a pesar de que en ocasiones las alas no les sirven para poder volar, también tienen el cuerpo dividido en 3 partes, que son cabeza, tórax y abdomen. Como les comentaba, los insectos no cuentan con un sistema óseo, como cualquiera de otras especies de animales, pero cuentan con una caparazón dura que se llama exoesqueleto. Esta caparazón la van mudando durante su proceso cuando son jóvenes hasta que llegan a la etapa adulta. En el momento que llegan a la etapa adulta, los insectos ya no tienen ningún otro cambio de botar su caparazón. Les voy a hablar un poco sobre las características de los insectos como seres vivos. Los insectos poseen en la cabeza un par de antenas con funciones sensoriales. También poseen un sistema respiratorio, no poseen un sistema circulatorio y poseen un sistema digestivo desde la boca hasta el ano. Poseen un sistema nervioso, tienen una alimentación variada según la especie. También su reproducción puede ser sexual, partogenógica y hermafrodita. Las hembras poseen una etapa fértil muy corta, pero producen muchas crías en un tiempo corto. Y también sufren de metamorfosis, no todas, ¿verdad? Algunas especies. Algunas tienen una metamorfosis completa y algunas otras tienen una metamorfosis incompleta. Y son invertebrados porque poseen un exoesqueleto de quitina. Como les comentaba anteriormente, el insecto hace una mudación de esa capa durante las etapas de joven, es decir, cuando es una larva y una pupa. Luego, cuando llega a la etapa de adulto, esa capa le queda permanente y ya no tiene ninguna otra mutación. Lo que les hablé anteriormente son las características de los insectos como seres vivos. Ahora, ¿cuáles son las características adoptivas de los insectos? Los insectos tienen dietas muy variadas, ya que algunos son herbívoros, otros son carnívoros y otros son omnívoros. También tienen una capacidad de camuflaje, es decir, pueden ocultarse por sus depredadores. También tienen distintos aparatos bucales. Algunos cuentan con un aparato bucal masticador, otros con un aparato bucal chupador y otros pueden tener un aparato bucal lamedor. También existen variedades en el funcionamiento de las patas.
Como anteriormente les expliqué, algunos pueden ser saltadores, otros pueden ser cavadoras y otros nadadores. También tienen una resistencia genética a los plaguicidas. También existen las características que son diferentes a los demás seres vivos. Por ejemplo, la capacidad de reproducción. Como les decía anteriormente, los insectos tienen un periodo fértil corto, pero dentro de ese periodo que es corto, pueden reproducirse en millones en un lapso bastante pequeño, ya que son los más abundantes en el mundo. También, para llegar a su etapa adulta, tienen un lapso de tiempo de 15 a 20 días. Y su ciclo de vida es corto, pero como les decía, es bastante rápido de reproducirse. Los insectos chupadores, los que se alimentan de la savia de las plantas, pueden ser muy perjudiciales para algún cierto cultivo, ya que pueden causar deformidades en las hojas, tallo, fruto, ya que extraen todo lo que es la savia de la planta, inclusive causándole numerosas enfermedades que pueden llegar hasta el marchitamiento completo o muerte de la planta. Los insectos herbívoros son controlados de forma natural por numerosos insectos depredadores o parásitos. También tenemos lo que es los insectos carnívoros y parásitos. Existen insectos que se nutren de otros insectos, como anteriormente les explicaba, o los insectos que se alimentan de parásitos. Tenemos el caso de los dípteros, que son las moscas, o las eminópteras, que son las avispas, ya que estas comen especies parásitas. Los insectos depredadores y los parásitos se pueden alimentar de huevos, de las larvas o de los insectos adultos. Los eminópteros, parásitos, tienen un ovipositador que perfora el interior del insecto que van a parasitar y poner los huevos. Muchos himenópteros se utilizan para controlar plagas causadas por insectos. También tenemos los que son los insectos basureros. Estos son los que se nutren de cadáveres, o se dicen que son insectos necrófagos o carroñeros. Estos se alimentan de excrementos, son coprófagos. Los insectos coprófagos son los que ingieren las raíces en estado ya de pudrición o descomposición. También se le llaman xilófagos. Un ejemplo puede ser el escarabajo rinoceronte o la termita, porque como les comentaba anteriormente, la termita es un insecto que puede hacer daños dentro de la madera, así ya se encuentre en buen estado o en estado ya de pudrición. También aceleran el proceso de descomposición de la materia orgánica y son de importancia en el proceso del enriquecimiento del suelo. Es decir, ayudan a complementar el proceso de la composición de materia orgánica. Y la materia orgánica lo que nos produce en el suelo son nutrientes y macronutrientes. Voy a hablar de los insectos basureros. También tenemos los que son insectos hematófagos. Estos insectos son los que se alimentan de sangre. Un claro ejemplo tenemos los zancudos. Estos insectos pues se alimentan de la sangre de los seres vivos, no importando la especie, ya sea una especie animal o de los seres humanos.
Vamos a hablar de la importancia que tienen los insectos en el planeta Tierra. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios son que son polinizadores, ayudan al control biológico, son descomponedores de materia orgánica, alimentos, ya que entran a ser parte de la cadena alimenticia. Son también formadores de suelo, ayudan a la economía, por ejemplo, la producción de miel, que es a base de las abejas. Las abejas son insectos. También hacen aportes a la medicina. Son colorantes, ya que los insectos generan sustancias de colores y también producen telas. Ustedes se preguntarán, ¿telas de qué manera? Eso es gracias a los gusanos de seda. Hablamos sobre los beneficios que tienen los insectos dentro del planeta Tierra. Ahora también vamos a hablar un poquito del daño que puede causar a nuestro planeta Tierra. Dentro del daño entran los que son las plagas. Dependiendo el tamaño de la infestación, puede llegar a causar pérdidas económicas dentro de la agricultura. También causar daño en granos almacenados, por ejemplo, el gorgojo, que este es un insecto que puede causar daño ya que puede consumir el 40% de los granos de maíz que se tengan almacenados. Daños en madera, como lo son las termitas, y también daños en infraestructura. Vamos a hablar de cuál es la importancia de los insectos dentro de la agricultura. Los insectos cumplen un papel importantísimo dentro de la naturaleza y el ecosistema, porque son recicladores de materia orgánica. Recogen el material vegetal y lo digieren y luego lo expulsan a través de excremento, lo cual pues funciona o ayuda a la formación del suelo. Sirven como nutrientes para las plantas, así también como contribuyen dentro del suelo como corrientes de aireación, es decir, para que el suelo tenga un respiradero, y también contribuyen a corrientes de agua. ¿Para qué sirve esto? Para que dentro del suelo no hayan encharcamientos y esto no perjudique a las plantas y que tengan un proceso natural y esto ayude a la producción. Dentro de la agricultura, como anteriormente hemos visto, hay muchos insectos que causan daños, pero también tenemos muchos insectos que son de beneficios. Incluso hay insectos que ayudan a eliminar los insectos que funcionan como una plaga para algunos cultivos. Entonces, los insectos existen millones de especies dentro del planeta Tierra. Algunas incluso ni siquiera han sido descubiertas, pero podemos observar una infinidad. Y es decir, como anteriormente lo explicaba, los insectos son los seres vivos más abundantes dentro del planeta Tierra. Y esto nos ayuda ecológicamente, ya que incluso también tienen una gran ayuda dentro de lo que es el funcionamiento de los climas y pues también sus beneficios son múltiples. Entonces sí tenemos que darle bastante importancia a estos pequeños seres vivos y también agradecer todo lo que nos pueden proporcionar dentro de la agricultura. De los insectos existe una clasificación. Esta se divide en órdenes. Una de las primeras órdenes de las que les voy a hablar es de la orden Odonata. Esta orden es la que incluye a las libélulas y caballitos del diablo como comúnmente los conocemos.
esta orden se considera una de las más primitivas de los insectos, ya que estos insectos no pueden doblar sus alas sobre su abdomen y presentan una metamorfosis incompleta. La siguiente orden es la orden Platodea. Esta orden es la que incluye a las cucarachas, que son especies con una metamorfosis indirecta, un cuerpo aplanado, omnívoras y con un par de alas. Las cucarachas también se alimentan de materia orgánica en descomposición. Es por eso que no es muy recomendable que estén dentro de nuestra casa. Luego tenemos el orden Orthoptera, que esta es la que incluye a los grillos, langostas y saltamontes. Poseen un tercer par de patas que están adaptados para saltar. Dentro del orden Orthoptera podemos encontrar este pequeño insecto que comúnmente nosotros le llamamos chapulín. Como les explicaba, esta orden, estos insectos poseen un tercer par de patas que los ayuda a saltar. Esto ayuda a que se tengan un movimiento bastante rápido y ágil. Podemos observarlo. Les voy a hablar sobre el orden Phylliraptera. En esta orden se incluyen a lo que son los piojos. Estos no poseen alas y son parásitos, ya que se alimentan de restos de piel, sangre o plumas del hospedador. Tenemos el orden Coleoptera. Este orden es el que representa la mayor parte de insectos dentro del planeta Tierra. Incluye a lo que son los escarabajos, ya que este orden posee una gran diversidad de formas y están adaptados a todo el hábitat. El orden Coleoptera, dentro de estos, todos sus insectos tienen una metamorfosis completa, desde huevo, larva, pupa y adulto. Luego tenemos el orden Diptera. Esta es la que incluye a la mosca, mosquitos y tabanos, porque poseen un solo par de alas y con el otro muy reducido que les sirve para mantener el equilibrio. Tenemos también el orden Lepidoptera. Esta orden es la que incluye a las mariposas y polillas. Poseen una metamorfosis completa y están adaptadas también a la vida nocturna. Luego tenemos el orden Hymenoptera. Esta orden es la que incluye a las hormigas, abejas y avispas. Poseen una metamorfosis completa y también se caracterizan porque muchas de sus especies son sociables y se organizan en sociedades y en rangos de jerarquía. Por ejemplo, lo que son las abejas. En las abejas el orden de jerarquía se encuentra la abeja reina y las abejas obreras, que son las que se encargan de hacer el trabajo, que es todo lo que es recolectar el polen que se utiliza para la reproducción de la miel. Estos insectos también son polinizadores, ya que ayudan a nuestro ecosistema. Las abejas se podría decir que son los insectos más importantes del mundo. ¿Por qué? Porque son recolectadores de polen, de néctar, polinizan todas las plantas y también ayudan y hacen bastantes aportes a la economía, ya que mucho de lo que la abeja produce, nosotros como seres humanos somos los beneficiados en varios aspectos. A continuación les voy a dar una breve explicación de lo que es la morfología de los insectos. Por ejemplo, la forma de las antenas es una forma de poder clasificar a las especies de los insectos. Por ejemplo, tenemos que es una antena que es de tipo fuliforme
Su característica es de que cada segmento es alargada y cada vez va haciéndose más alargada en la parte final. Esto es muy común en las ortópteras. Luego tenemos la cerrada. La cerrada la podemos encontrar en algunos coleópteros. Su característica es que tienen forma de sierra. También tenemos la clavada. Esta tiene un inicio más o menos de forma filiforme y se va ensanchando en la parte terminal del flagelo. Y nosotros, pues comúnmente se conoce como clavada. Luego tenemos la que es de tipo monoliforme. Se caracteriza por tener pequeñas chibolitas que van dando forma a la antena. Estos se encuentran en los insectos de la orden Isoptera, por ejemplo, las termitas. Luego tenemos lo que es la antena capitada. Esta básicamente lo que la caracteriza es que tiene una chibolita en la parte terminal. Esta es común en algunos coleópteros. Luego tenemos la geniculada. Esta es característico de las himenópteras. Y su otro nombre es acodada. Tiene forma de codo. Estas tienen comúnmente las abejas y hormigas. Luego la cetácea. Esta es común en los caballitos del diablo. Su característica principal es que las primeras dos secciones de la antena son bien ensanchadas y la parte final es muy delgada, tienen forma de aguja. La lamelada. Su característica es que nosotros lo vamos a encontrar terminaciones del flagelo como si fueran libros. Característicamente la podemos encontrar en los escarabajos. Luego tenemos la pectinada. Su característica principal es que tienen forma de un peine. Por eso se llaman pectinadas. Es también característica de una coleóptera. Luego la flavelada. Esta se caracteriza porque tiene forma de abanico. Y esos dientes que tiene parecieran como que sobrepasaran del otro lado del flagelo. También podemos encontrarlos en algunos coleópteros. Luego tenemos la plumosa. La plumosa, sus características es que tienen una forma de peine. La podemos encontrar en el orden de las lepidópteras y comúnmente en las lepidópteras nocturnas. Luego tenemos la aristada. Su característica principal es que la base de la antena es muy ensanchada y genera como una pequeña rama que también se puede observar como que tiene forma de pluma. Estas las podemos encontrar en las moscas. A continuación vamos a ver un resumen de las más importantes tipos de antenas que podemos encontrar en los insectos. Observamos la citacea, que es los caballitos del diablo del orden Odonata, el tipo filiforme que encontramos en los coleópteros y en ortópteros, grillos, saltamontes, y su característica principal es que están alargadas cada una de las secciones del flagelo. Tenemos las monoliformes, que son del orden Disopteros. Estas termitas son las que atacan la madera. Su característica es como si fueran bolitas en cada una de las secciones del flagelo de toda la antena. Luego tenemos las aserradas, que se representan en coleópteros, y otro tipo de aserrada que se representan en otros coleópteros. Sus formas triangulares son las que distinguen a este tipo de antenas. Luego tenemos la clavada.
La clavada la podemos observar en el orden de Lepidopteras, en lo que son las mariposas y comúnmente en las diurnas. También es característico de la famosa hormiga alión, que es una neuróptera. Bueno, entonces también tenemos los demás tipos de antenas. La plumosa, por ejemplo, es característico de las mariposas nocturnas. Y también en las polillas, que también presentan este tipo de antenas. También tenemos lo que es la acodada. Estas, con su nombre, que es geniculada, pero comúnmente le dicen acodada por la forma en que se encuentra. Es típico observarlas en el orden Hymenoptera. Y luego tenemos la aristada. Su base es ensanchada y genera una pequeña rama que es tipo plumosa, que es característica en la orden Hymenoptera, que pertenecen a la orden de las moscas. Y bueno, ahorita vamos a hacer una pequeña prueba. Como podemos observar ahí, las primeras que vimos es que son de tipo alargada. Ahora tenemos su característica, que es de forma triangular, que representan algunos coleópteros. Y podemos observar que es una cerrada. Luego tenemos la otra, que empieza en tipo filiforme alargada y luego se va ensanchando en la parte final. Esta es clavada. Y estas las podemos encontrar, como comentábamos, en unas lepidópteras. Y luego tenemos estas, que son sus características, son pequeñas bolitas en todo el flagelo, y que son las monoliformes. Luego podemos observar que su característica, que termina en una pequeña bola en el flagelo, y es una capitada. Luego tenemos la que tiene forma de codo, que es una acodada. Y luego, recordando que representa la orden Hymenoptera, que representan las abejas. Luego tenemos que su característica es de que su parte terminal es demasiado delgada, y esto es característico de las odonatas. Es la siguiente, su característica principal es que termina en forma de libros y es típico de las coleópteras. Y recordemos que su nombre es la melada. Luego tenemos que la siguiente, que tiene forma de peine y su nombre es peptinada. Luego tenemos la siguiente, que tiene forma de abanico y también la podemos encontrar en algunos coleópteros. Su nombre es flavelada. Y luego tenemos esta, que su característica principal es en forma de pluma, y la podemos observar en las polillas y en las mariposas diurnas, y su nombre es plumosa. Y de último tenemos que su característica principal, que su base está ensanchada y que tiene una pequeña rama de tipo plumosa, y la representan los dípteros, especialmente las moscas. Esto es como un breve ejercicio para poder aprender más sobre esto. Bueno, esta fue una pequeña explicación de lo que es la clase insecta. Espero pues haya quedado un poquito claro de lo que es entomología, los insectos, los beneficios, daños y todo lo que pueden pues
beneficiar a nuestro ecosistema, a nuestro medio ambiente y todo lo que nos brindan dentro de la agricultura. Espero esto pueda ayudarles bastante. Muchísimas gracias por la atención.